Los operadores del 911, el número de servicio de emergencias que compartimos muchos países, tienen entre sus anécdotas las más increíbles situaciones derivadas de la falta de cuidado de las personas o la más profunda perversidad de los criminales. Ellos, además de estos temas, también tienen experiencias paranormales. Aquí algunos nos las comparten. Fui operador del servicio de emergencias por algunos años. En ese tiempo, no me tocaba ir a los puntos porque no tenía la capacitación adecuada, pero estaba ansioso por lograrla. Recuerdo una llamada que, a la fecha, me sigue causando escalofríos cada vez que alguien me pide contarles alguna anécdota de esos días en el trabajo. Mi comunicador sonó en medio de la noche. Ese día me tocaba llevar el turno nocturno. Con mano temblorosa por un presentimiento extraño, entendí uno de mis dedos a la tecla del intercom, y en poco tiempo tenía la llamada enlazada. Contesté con el conocido 911. ¿Cuál es su emergencia? Sin embargo, en lugar de lo común, que eran hombres o mujeres adultos, dando las acotaciones de lo que pasaba, me respondió una voz infantil y temblorosa que me decía que necesitaba ayuda. Mi corazón se aceleró ante la sensación de urgencia en las palabras del niño desconocido. Por la voz sabía que era muy pequeño. Apenas podía pronunciar bien las palabras. Intenté mantener la calma mientras preguntaba dónde se encontraba y qué había sucedido, a la vez que trataba de tranquilizarlo, ya que sus sollozos apenas audibles revelaron la tristeza y el miedo que lo envolvían. Respondió que estaba en casa, pero que su abuelo no se movía. Entendí que no iba a poder sacarle demasiados datos al niño, así que comencé a rastrear la llamada al tiempo que le indicaba que no colgara, que dentro de poco mis compañeros estarían a su lado al igual que oficiales de policía. Le dije que no se preocupara, y mientras coordinaba la acción del otro lado de la línea, esperaba que el pequeño me dijera si tenía algo adicional sobre su abuelo. Estaba casi seguro que no me podría decir mucho, pero al menos quería intentarlo. El sonido de las sirenas llenó la habitación al otro lado del teléfono, y mi pulso se aceleró. Aún así, mantuve la conversación con el niño, tratando de ser su ancla en medio de la crisis. El sonido de pasos apresurados y voces urgentes se filtró por el teléfono, haciendo que mi propia ansiedad aumentara. Sé que no debía colapsarme. Estaba entrenado para que ese tipo de cosas no interrumpieran mi labor, pero creo que nunca sabes qué es lo que te va a romper hasta que escuchas el sonido de un pequeño llorando desconsolado. Finalmente, el momento llegó. En mi auricular me informaron que los paramédicos habían llegado a la locación correcta. Escuché cómo tocaban a la puerta, así que le instruí al niño que era momento de ir a abrirles, que ellos no podían entrar si él no los dejaba pasar. Pero el niño, atrapado en su propio dolor, solo repetía una palabra. Llamaba a su abuelo sin cesar. El eco del llanto del niño me hizo sentir impotente y triste, conectándome emocionalmente con la situación. La voz del oficial comunicando el descubrimiento fue como un golpe. Después de escuchar que la puerta cedía a los servicios de emergencia, me dijeron por la línea que habían encontrado el cuerpo de un hombre mayor fallecido. Los sollozos del niño resonaron con una tristeza inimaginable. No me explicaba por qué no socorrían al menor, así que les pregunté si habían localizado a alguien más en el lugar, a lo que ellos respondieron que no sabían de lo que les estaba hablando, y procedieron a buscar por todas las habitaciones sin éxito. Mencionaron que no había ningún menor en el punto, pero que habían encontrado fotos de un niño,
las cuales parecían de hacía mucho tiempo. De hecho, estaban fechadas hacia unos 60 años, y algunas de ellas parecían proceder de un funeral o algo similar. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente mientras reflexionaba sobre la triste conexión entre el niño en la llamada, el abuelo fallecido y las fotos. La sombría realidad del pasado y el presente se entrelazaban en una forma que desafiaba toda lógica. Les informé que en breve iban a arribar los servicios forenses, y después tuve que colgar para hacer mi reporte y esperar la llamada de otro caso de emergencia. Había ido como una broma a una casa abandonada. Se suponía que iba a grabar un video divertido y salir de ahí corriendo para decirle a mis compañeros que había logrado mi cometido. Pero dentro de ese sitio me encontré con algo peor de lo que imaginaba. Un ente que había cerrado todas las puertas de la casa y después había empezado a perseguirme por los pasillos. Apenas había logrado escapar a esconderme en una de las habitaciones, debajo de una cama polvorienta, y pude hacer mi llamada a emergencias. Tenía señal y no pensé en nada mejor para salir de ahí. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer escapar de mi pecho. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono, tratando de controlar mi respiración agitada. Estaba en una sala oscura y polvorienta, rodeado por sombras que parecían cobrar vida propia. La única fuente de luz era la pantalla iluminada del celular, que aferraba a mi oído como un salvavidas en medio de toda aquella oscuridad. Los pasos continuaban acercándose, cada vez más audibles, cada vez más amenazadores. Eran como ecos resonando por todo el sitio, en las paredes que parecían guardar secretos de lo que ahí había sucedido. Mi mente intentaba luchar contra la paranoia que amenazaba con apoderarse de mí, pero la sensación de estar observado, acechado, era abrumadora. La voz del otro lado me contestó de forma entrecortada que necesitaba mi localización, pero se cortaba demasiado el sonido. Les grité en voz alta lo que sabía, pero dudaba que podría hacer algo. La única respuesta que tenía era un susurro ininteligible, una especie de murmullo que se desvanecía en la comunicación con aquel operador. Mi pulso se aceleró aún más, y me esforcé por recordar las palabras del operador del 911, quien seguía en línea conmigo, la única conexión con la seguridad en ese momento. La pantalla del celular parpadeaba, recordándome que no estaba solo, que había ayuda en camino, o al menos eso era lo que creía y lo que quería pensar que estaba pasando. Cerré los ojos por un momento, tratando de reunir el coraje suficiente para enfrentar lo que fuera que se acercaba. Los recuerdos de historias de fantasmas y leyendas urbanas comenzaron a llenar mi mente, alimentando mi imaginación con imágenes aterradoras de fantasmas, demonios y hasta del mismo diablo. Los pasos se detuvieron unos instantes. En ese momento sentía que el mundo me daba vueltas por el miedo. El silencio era ensordecedor. Escuché unas palabras en el teléfono, así que dije la dirección en voz alta, como tratando que el ser que estaba al otro lado de la puerta de esa habitación me dejara en paz. Si era una persona viva, al menos podría asustarla o algo similar. Para ese momento mi cabeza estaba muy confundida y ya no sabía si lo que estaba viviendo era real o no. Tenía un atisbo de valentía que creía que funcionaría, aunque el mismo surgía de la desesperación por saber que alguien podría rescatarme. Lo que escuché a continuación me heló la sangre. Una risa suave, fría como el hielo, resonó en la habitación. Era una risa que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo.
como si el aire dentro de ese lugar se burlara de mi miedo. Mis manos temblorosas casi dejaron caer el celular, pero lo sostuve con fuerza, aferrándome a esa conexión con el mundo exterior. La policía está en camino. Llegó a salir en palabras cortadas por la línea. Recordé que lo mejor en esos casos era mantener el teléfono abierto, tratando de encontrar consuelo en esas palabras al otro lado de la línea. Me aferré al aparato con tal de que alguien viniera a salvarme. Sin embargo, la sensación de peligro inminente persistía, y mi mente comenzó a jugar trucos conmigo. Comencé a ver sombras en las esquinas del lugar, y creí ver destellos de movimiento en ellas. Los murmullos se intensificaron, como si varias voces hablaran en un idioma que no podía entender. Cerré los ojos con fuerza, intentando bloquear el mundo a mi alrededor, deseando que todo fuera solo mi imaginación. Sentí que alguien estaba caminando a otro lado de la puerta, y luego escuché golpes en la misma, fuertes como si fueran a derribarla, y entonces me convencí de que lo que estaba dentro de la casa era un ente sobrenatural. No sabía en qué momento lo lograron, pero estaba seguro que en esa casa debería haber alguna sustancia ilícita flotando en el aire que me hacía alucinar lo que estaba escuchando y mirando. Era la forma perfecta de esconder las desapariciones que habían iniciado la leyenda de que esa era en realidad una casa embrujada como lo habíamos escuchado. Los cinchos estaban por saltar en todas direcciones, cuando las luces azules y rojas de las patrullas policiales destellaron a través de las ventanas polvorientas. Las voces de los oficiales llenaron la habitación, rompiendo la pesadilla en la que me encontraba atrapado. Con manos temblorosas, dejé caer el teléfono y me apresuré hacia la seguridad que los oficiales representaban. El alivio de ver caras reales, de escuchar voces humanas, era abrumador. Los oficiales inspeccionaron la casa abandonada, pero no encontraron rastro alguno de aquellos pasos. Ellos no vieron ninguna de las sombras que les describí o de la risa fría que había escuchado. Pero en la casa en general notaron que había una serie de mecanismos para inundar a las personas de un estupefaciente desconocido en ese momento, pero que por lo que escuché los paramédicos tenían idea de que era porque estaba rampante por las calles como una sustancia muy popular entre los adictos. Además, identificaron un juego de huellas que me habían seguido hasta esa habitación. Después de eso, me llevaron a que me atendieran en la ambulancia mientras recogían toda la evidencia. Mientras salía de la casa, miré una última vez hacia la oscuridad que me había envuelto. Aunque la presencia ya no estaba, el misterio de lo que había sucedido en aquel lugar quedó grabado en mi mente. El sonido del teléfono al otro lado de la línea me llenó de alivio y desesperación simultáneamente, pues había sido testigo de algo terrible, algo que cortó el aire con un chirrido metálico y un estruendo ensordecedor. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono contra mi oído, mis ojos aún fijos en el caos que se desarrollaba frente a mí. La carretera se veía como un campo de batalla, cubierta por humo y escombros. Los autos involucrados en el accidente yacían retorcidos e irreconocibles, como si hubieran sido golpeados por una fuerza inhumana. El humo se elevaba en espirales, envolviendo los destrozos en una niebla ominosa que ocultaba la magnitud del horror. Había marcado al número de emergencias para poder explicarles qué es lo que había pasado en ese camino mientras estaba conduciendo. Mi mente luchaba por comprender lo que había sucedido. Las imágenes se superponían en mi cabeza. Los destellos de luces,
el chirrido de neumáticos, el sonido sordo del impacto. Los recuerdos eran como fragmentos de un sueño perturbador, y sentí que mi estómago se retorcía mientras mi mente intentaba asimilar la brutalidad de la escena. Mis ojos se posaron en las personas que yacían en el suelo, algunas atrapadas en los restos retorcidos de los vehículos. No podía ver con claridad si estaban conscientes o si necesitaban ayuda desesperadamente. El miedo se apoderó de mí mientras me preguntaba si estaba presenciando los últimos momentos de alguien, si había llegado demasiado tarde para hacer algo. Por suerte, no me había tocado sufrir por el accidente, solamente ser un testigo silencioso y que ahora trataba de ayudar. El zumbido distante de las sirenas se filtró en mi conciencia, dándome un atisbo de esperanza. Los servicios de emergencia estaban en camino, expertos en lidiar con situaciones como esta, pero el tiempo parecía ralentizarse mientras esperaba su llegada. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, como si el mundo entero se hubiera detenido para observar la tragedia ante mis ojos. Del otro lado de la línea, el operador trataba de sacarme todos los datos que podía, pero simplemente no podía decirle qué más era lo que estaba pasando. Las luces parpadeantes de las patrullas y las ambulancias aparecieron en el horizonte. El nudo de tensión en mi pecho se aflojó ligeramente, pero el espectro del horror seguía presente en mi mente. Los rescatistas se apresuraron hacia la escena, moviéndose con una destreza y una determinación que eran admirables, incluso en medio del caos. Me aparté lentamente de la carretera, retrocediendo mientras los profesionales asumían el control de la situación. El murmullo de las voces, el chirrido de las herramientas de rescate y el sonido lejano de las sirenas llenaron el aire. Sin embargo, la imagen de la destrucción y el miedo en los rostros de las personas involucradas quedaron grabados en mi mente hasta el día de hoy. Mientras me alejaba de la escena, me di cuenta de que había sido testigo de algo más que un accidente. Había sido testigo de la vulnerabilidad humana en su forma más cruda, de cómo la vida podía cambiar en un instante, de cómo la fragilidad de nuestra existencia podía quedar expuesta en el parpadeo de una luz amarilla. Mientras el humo se desvanecía en la distancia y las luces de las patrullas, me quedé con una sensación de inquietud. La realidad de la vida y la muerte se habían cruzado ante mis ojos de una manera impactante y visceral. O al menos, eso creía hasta que de pronto, el operador del 911 me sacó de esa alucinación. Me dijo que las patrullas estaban ahí, pero que no había ningún accidente. Les insistí en que sí, pero solamente llegaron los paramédicos para poder socorrerme y me sentaron en la ambulancia. Una vez que me hidrataron, me di cuenta de que no había nada en la carretera, aunque yo juraba que sí. Me sentía engañado por mis propios sentidos. Estaba por perder mi cordura cuando una de las personas que me estaba atendiendo me dijo que por ahí era común encontrar ese tipo de historias, que eran apariciones que sucedían con frecuencia y que nadie sabía por qué pasaba. Presencié uno de los tantos accidentes que suceden en ese tramo de la carretera. Un accidente que hasta estas fechas sigue es su bucle repetitivo de aquel fatídico día en que sucedió. Las luces parpadeantes de las patrullas y las ambulancias aparecieron en el horizonte. El nudo de tensión en mi pecho se aflojó ligeramente, pero el espectro del horror seguía presente en mi mente. Los rescatistas se apresuraron hacia la escena, moviéndose con una destreza y una determinación que eran admirables, incluso en medio del caos.
Me aparté lentamente de la carretera, retrocediendo mientras los profesionales asumían el control de la situación. El murmullo de las voces, el chirrido de las herramientas de rescate y el sonido lejano de las sirenas llenaron el aire. Sin embargo, la imagen de la destrucción y el miedo en los rostros de las personas involucradas quedaron grabados en mi mente hasta el día de hoy. Mientras me alejaba de la escena, me di cuenta de que había sido testigo de algo más que un accidente. Había sido testigo de la vulnerabilidad humana en su forma más cruda, de cómo la vida podía cambiar en un instante, de cómo la fragilidad de nuestra existencia podía quedar expuesta en el parpadeo de una luz amarilla. Mientras el humo se desvanecía en la distancia y las luces de las patrullas, me quedé con una sensación de inquietud. La realidad de la vida y la muerte se habían cruzado ante mis ojos de una manera impactante y visceral, o al menos eso creía, hasta que de pronto el operador del 911 me sacó de esa alucinación. Me dijo que las patrullas estaban ahí, pero que no había ningún accidente. Les insistí en que sí, pero solamente llegaron los paramédicos para poder socorrerme y me sentaron en la ambulancia. Una vez que me hidrataron, me di cuenta de que no había nada en la carretera, aunque yo juraba que sí. Me sentía engañado por mis propios sentidos. Estaba por perder mi cordura cuando una de las personas que me estaba atendiendo me dijo que por ahí era común encontrar ese tipo de historias, que eran apariciones que sucedían con frecuencia y que nadie sabía por qué pasaba. Presencié uno de los tantos accidentes que suceden en ese tramo de la carretera. Un accidente que hasta estas fechas sigue en su bucle repetitivo de aquel fatídico día en que sucedió. El teléfono vibró en mi estación, sacándome momentáneamente de mi distracción. Justo en ese momento, estaba pensando en una fiesta a la que se supone que iba a ir, pero me había tenido que quedar a hacer un turno. Pregunté cuál era la emergencia. Con profesionalismo, tratando de ocultar la preocupación que estaba comenzando a burbujear en mi interior por saber que no iba a tener descanso esa semana. El sonido de la música retumbaba en mis oídos mientras la gente reía y charlaba alrededor. Casi podía sentir cómo las luces brillantes parpadeaban en colores vívidos, creando una danza hipnotizante en las paredes. Seguro era una fiesta bulliciosa, una celebración de la juventud y la despreocupación a esa edad, pero algo en el tono de la llamada parecía alarmante, como una nube que se deslizaba en los márgenes de mi visión periférica. Por unos segundos había pensado que era un contacto de broma, como tantos en ese día, los cuales nos habían atrasado el trabajo, pero al parecer no se trataba de eso. La voz del otro lado del teléfono estaba cargada de miedo y ansiedad. Era una mujer muy joven. Se notaba que tenía a lo mucho 18 años o una cosa similar. La voz le saltaba de poco a poco. Dijo que estaba bien, pero de pronto algo la había tocado en la oscuridad y que escuchaba voces misteriosas que no parecían venir de ninguno de sus compañeros. Añadió que se había encerrado en el baño, pero que tenía miedo de moverse siquiera. Las palabras resonaron en mis oídos, creando una sensación escalofriante que no pude ignorar. Ya les había notificado a los servicios de emergencia que iban en camino, así que se lo hice saber a la persona, y que por favor siguiera en un lugar seguro y en la línea hasta que todo estuviera tranquilo y pudiéramos contactarla con un oficial. La persona al otro lado del teléfono sollozó, y podía sentir la angustia en cada temblor de su voz. Mi deseo de ayudar chocó con la impotencia de no poder estar allí físicamente para protegerla.
Me dijo que de pronto regresó la energía, pero el mundo se veía diferente. Las luces de colores continuaban parpadeando en la habitación, pero ahora parecían sombras cambiantes que se arrastraban por las paredes. Una sensación de opresión creció en mi pecho mientras imaginaba lo que estaba pasando esa pobre muchacha. Sobre qué era lo que, demonios, estaba pasando en la fiesta. De pronto, ella gritó y dijo que alguien estaba tratando de forzar la puerta, que podía ver por el arco de vidrio de la ventana del baño la sombra de alguien con capucha que se encontraba dando golpes en el sitio. Me estaba amenazando. Que le decía entre groserías que se la iba a llevar a ella y a todas las otras personas. Se escuchaban gritos de las mujeres y luego tiros que no sabía si eran al aire o a cualquier otra cosa o persona. La chica estaba llorando y yo solamente podía decirle que no desesperara, que la ayuda estaba en camino. Los golpes en la puerta se convirtieron en montones de cristales estrellándose contra el piso. Después de unos momentos, la llamada se cortó. Entonces fue que recurrí a preguntar a la gente en el campo qué estaba pasando, pero ellos me informaron que no encontraron nada en la zona, solamente restos de una fiesta que nadie podría decir cuándo había sucedido. Montones de casquillos tirados por el suelo y rastros de sangre en todas direcciones. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. En esos momentos no comprendía lo que había estado sucediendo. Aquella experiencia me marcó de una manera que hasta el día de hoy es como si aún escuchara la voz de aquella pobre chica.